Saludos a todos, nos reencontramos para una nueva, una nueva selección o top 10 o listado o como le quieran llamar, en este caso, eh, personajes históricos. Si no me equivoco, es el primero que hacemos con estas características. Así que vamos a empezar por cuál sería el recorte. Estamos hablando de 10 líderes comunistas interminables. Interminables porque los líderes que hemos elegido no son necesariamente los líderes más reconocidos, eh, podría decirse paradigmáticos o representativos o de mayor fama y relevancia en la historia del comunismo. No, el criterio para seleccionarlos es simplemente la cantidad de tiempo que permanecieron en el poder. Cuando estamos hablando del poder, estamos hablando de una posición de altísimo poder, por no decir directamente poder absoluto. Eh, ¿Cómo determinamos esto? Bueno, acá hubo un poco de análisis, porque en los regímenes socialistas del siglo XX, no necesariamente ocupar la posición que formalmente era o correspondía a lo que sería un presidente, equivalía a tener la suma del poder o estar al frente efectivamente del sistema político. No, muchas veces eran cargos decorativos, eh, estando o recibiendo el poder en otro cargo o en un entramado de cargos, o ni siquiera en uno, o ni siquiera en un cargo formal, sino en una posición de poder que era la que a nivel social realmente habilitaba o confería autoridad o habilitaba a ejercer el mando a nivel político. Entonces, hubo que hacer, lo que hicimos fue un análisis en cada caso de ver, bueno, qué sé yo, por ejemplo, el nivel de acumulación de cargos o la indagación con respecto a cuál era el cargo clave que confería el poder. eh, y por otro lado también el peso que la persona tuvo en las principales decisiones y acciones políticas que se llevaron adelante. Em, por otro lado, vale la pena hacer como un par de aclaraciones. En primer lugar, podemos identificar como dos tipos de líder. No hay un tipo de líder comunista, em, sino que podríamos, simplificando, hablar de dos tipos de líderes comunistas. Un tipo de líder comunista es eh, el líder que emerge de una confrontación revolucionaria, o sea, a partir del liderazgo de una revolución, o liderazgo en un proceso revolucionario. Lo que por supuesto coloca a la persona en una posición de poder, podría decirse que absoluto, y que además otorga atributos y una legitimidad que fundamenta su poder gracias a ese hecho, ¿no? Al liderazgo, digamos, a haber probado su capacidad de liderazgo en el proceso de toma del poder. Ahora, hay otra línea de dirigentes que digamos, que no ascendieron al poder como consecuencia de un proceso revolucionario, sino todo lo contrario, accedieron al poder haciendo la carrera, siguiendo la carrera administrativa, o ni siquiera administrativa, sino eh, haciendo carrera dentro de la organización, o sea, ya sea dentro del partido o dentro del aparato estatal. Entonces es un tipo de líder, podríamos decir, eh, burocrático, y al otro líder podemos llamarlo como el, como el líder, como líder revolucionario,
El otro es, podríamos llamarlo líder burocrático. Es alguien que accede al máximo nivel y se mantiene en él gracias a, primero, haber hecho la carrera, digamos, la carrera política, la carrera en el partido, o sea, habiendo hecho toda una carrera cumpliendo disciplinadamente todos los pasos necesarios y sucesivos para poder alcanzar el poder, y posteriormente demostró un conocimiento del sistema, de cómo funciona, de sus resortes, de los distintos, de la disposición del mismo y las herramientas que te pueden permitir eh, reproducir tu liderazgo y mantenerte en el poder, un conocimiento muy acabado de los mismos. Por supuesto que estos líderes están despojados de toda ética. No, no, son, es más, suelen ser personajes bastante grises, que no, está bien, lograron una acumulación de poder en el tiempo, pero, y se mantuvieron durante muchos años, pero que son mucho menos conocidos. De hecho, esta lista tiene la particularidad de que van a encontrar algunos de los grandes líderes comunistas del siglo XX y de sus naciones, y muy recordados hasta el día de hoy, fundadores de naciones, en muchos casos, y estadistas en este sentido, pero van a encontrar otros que la verdad que no los conoce nadie, no los digamos, son apenas recordados en sus propios países no, y hoy ya son prácticamente polvo, polvo y olvido. Pero bueno, y bueno, una última aclaración tiene que ver con que, bueno, este listado no pretende justificar, ni legitimar, ni alabar a ninguno de estos dirigentes en particular. Hay algunos de estos dirigentes que sí me parece, y estaría dispuesto a defenderlo, que han sido grandes líderes, que han hecho un gran aporte a sus naciones, que han sido referencia a nivel internacional, que más allá de sus defectos y las críticas que se le pueden hacer, han tenido, me parece que en el balance más virtudes que defectos. Ahora, hay otros líderes que no tienen mayor relevancia y hay otros que han sido francamente nefastos y que me parece que representan lo peor en lo que se puede convertir un proyecto socialista, definitivamente. Sin atenuantes. Podrá haber más o menos discusión sobre algunas acciones y algunos procesos en particular, pero en el balance no han sido positivos, para nada. Así que bueno, terminada esta introducción, pasamos a eh, nuestra selección. Bueno, empezamos nuestra lista con un caso fuerte. Quizás el más polémico de todos, el más polémico de todos, y también uno de los menos defendibles. Josip Vissarionovich Iugashvili, más conocido en la historia como Josip Stalin, dictador de la Unión Soviética y máximo dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nacido en 1878, eh, podríamos decir que se mantuvo en el poder ya consolidado desde más o menos 1927 hasta su muerte en 1853. ¿Qué podemos decir de Stalin? Bueno, haciendo una breve biografía, que es lo que vamos a hacer en todos los casos en esta lista, tras un breve paso por un seminario cristiano ortodoxo, quiso ser sacerdote ortodoxo Stalin alguna vez en su juventud. Pero esto le duró poco, se terminó involucrando en las actividades de los grupos socialistas de Georgia, su país natal. Posteriormente conoció a Lenin, el gran dirigente revolucionario ruso, y se sumó a la facción bolchevique del Partido Socialdemócrata ruso. En la clandestinidad durante muchos años llegó a ser organizador de grupos de asaltos a bancos como medio de financiamiento de la organización, cosa que es poco conocida de su biografía y que él siempre se ocupó de mantener silenciado, oculto. Como alto dirigente del partido, formó parte, por supuesto, del proceso de la Revolución Rusa, y aunque fue
parte de los dirigentes que mantuvieron muchísimas dudas sobre la viabilidad de la toma del poder, haciéndose bastante el tonto en su momento, eh, y, y por lo tanto alejado de los primeros planos, a pesar de eso, logró en su momento dar un viraje con un gran sentido de oportunidad que mostró durante toda su vida y ocupó un puesto en el Consejo de Comisarios de Pueblo, que era algo así como el Consejo de Ministros o el gabinete del gobierno, del nuevo gobierno revolucionario. Eh, Posteriormente fue elegido por Lenin como el organizador del naciente Partido Comunista en todas las regiones de la en ese momento creada Unión Soviética, lo que terminaría siendo el error fatal de Lenin y del cual cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde para poder revertirlo. Esto fue la piedra basal de su acumulación de poder. Le permitió aprovechar la enfermedad y la muerte de Lenin para acaparar el gobierno y vencer a sus sucesivos rivales, algunos de los cuales eran dirigentes intelectualmente superiores a él y que habían tenido un rol más destacado, mucho más destacado en la revolución y que tenían más prestigio, como por ejemplo Trotsky, el mismo Trotsky, el organizador del Ejército Rojo y uno de los grandes vencedores y orador de la revolución, fue vencido por el limitado, el muy limitado y poco carismático Stalin. Pero bueno, le ganó. En 1928, ya consolidado como líder, impulsó ferozmente su modelo de construcción del socialismo, basado en la ideología marxista-leninista, el control estatal absoluto de la vida social, la planificación centralizada de la economía, la industrialización acelerada y la colectivización forzosa de la agricultura. La rápida imposición de este modelo se concretó a través de una brutal represión de las peores del siglo XX, que incluyó el confinamiento de opositores en campos de trabajo, conocidos como Gulag, las deportaciones forzosas masivas de población sospechada, las purgas y ejecuciones de dirigentes y militantes de su propio partido, que iban perdiendo la confianza de Stalin, cuando no el exilio de los mismos como le pasó a Trotsky, que tuvo que ir. Y posteriormente fue asesinado por un agente de la KGB de Stalin. La invasión nazi de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y la épica victoria posterior del Ejército Rojo generó una percepción internacional distorsionada de Stalin en ese momento y durante muchos años, que se convirtió en el gran conductor victorioso contra el fascismo y uno de los arquitectos obligados del nuevo orden mundial de posguerra. En el momento de su muerte, o sea, de la de Stalin, Estados Unidos y la Unión Soviética habían dado los primeros pasos en lo que se conocería como la Guerra Fría. Ahora, más allá de la incuestionable centralidad que le cabe en la historia contemporánea como constructor del modelo soviético, que fue la más influyente vía al socialismo del siglo XX, llamado socialismo real, y a pesar de haber sido, nadie le puede discutir que fue el vencedor del nazismo, el gran vencedor del nazismo, Stalin fue un dictador sanguinario que legó a quienes siguen creyendo en el socialismo el pesado deber de tener que despegar la idea comunista de la interpretación autoritaria y brutal que él le dio. Esto es así. Sí, se puede decir, bueno, fue un gran líder, construyó un modelo, fue el primero que lo hizo. Sí, todo lo que quieran, es verdad, pero el precio en vidas humanas se calculan es difícil hacer una estimación, pero se calcula entre 10 y 20 millones de muertos, la consecuencia social, la pérdida en vidas humanas que dejaron las decisiones directas que tomó Stalin. Esto es, eh, esto es imposible. Esto es, es imposible de avalar, es imposible de justificar, no hay equilibrio, no hay forma de equilibrar eso. No hay forma de equilibrar eso. Y me parece que cualquier interpretación futura del socialismo, que nuevos intentos de llevarlo adelante eh, se hagan, van a tener que tomar debida distancia de este tipo de referencias. Vamos a ver si pero en realidad no tengo idea cómo se pronuncia, pero Yomayin Sevendal.
Esto se debe a que mis conocimientos de mongol son nulos, nulos. Así que, bueno, confío en hacer una adecuada interpretación de la hispanización del nombre. Y sería Yumaín Sedembal, perdón. Eh, ¿Quién fue? Este entra en la categoría de los líderes burocráticos de los que no se acuerda nadie. Fue el máximo dirigente durante décadas de la República Popular de Mongolia y máximo líder del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia. A muchos, porque, digamos, la importancia internacional de Mongolia es escasa, es muy escasa en el siglo XX. En buena medida porque se convirtió en una especie, en lo que muchos denominan en política internacional un estado tapón. O sea, un estado que sirve de barrera de contención entre dos grandes potencias con muchos conflictos y roces entre sí. Entonces, la existencia de este estado tapón en el medio, es como que permite minimizar o reducir significativamente los roces directos entre estas potencias. Esto, por supuesto, tiene una desventaja para el Estado tapón en cuestión, es que se convierte en una arena de disputa, ¿no? Como en el campo donde se libran, donde se libra una especie de guerra fría entre ambas grandes potencias. Y bueno, eh, en el caso particular de Mongolia fue el estado tapón, por supuesto, de China y la Unión Soviética. Recordemos un poco que Mongolia durante siglos había sido parte integrante digamos, del imperio chino bajo la dinastía Qing o Qing, los manchúes, y por supuesto con la desintegración del imperio chino y el surgimiento de la república y la entrada de China en un larguísimo proceso de guerras civiles, Mongolia aprovechó y se separó como región, pero para quedar al poco tiempo bajo la órbita de la Unión, digamos, de la naciente Unión Soviética. Y por supuesto la Unión Soviética operó fuertemente sobre Mongolia, surgiendo un partido comunista local muy activo, que logró en poco tiempo hacerse con el poder y que dominó la política mongola hasta la, la caída general de los regímenes comunistas a principios de los 90. Eh, o sea que, a pesar de lo que muchos pueden llegar a pensar, que es el partido, digamos, que el Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia fue un partido eh, pero chino, acá sucedió todo lo contrario. Digamos, eh, el partido comunista de Mongolia fue uno de los más leales a la Unión Soviética, uno de los más leales que hubo en la Unión Soviética, justamente como recurso para mantener su independencia de el histórico expansionismo chino, o sea, como para liberarse de la histórica sujeción que Mongolia había sufrido durante siglos eh, a los gobiernos centrales de Pekín. Em, en ese sentido, Sedenbal fue un fuerte exponente de esta política y se podría decir que su caída en desgracia en la década del 80 fue debido a su resistencia a una política que se iba abriendo paso dentro del partido eh, de reconciliación con China, cosa que se iba a materializar ya terminado, en realidad se iba a consolidar ya extinto el régimen comunista en mongol en la década del 90. Actualmente Mongolia es una nación bajo una fuerte influencia de la República Popular China. Eh, Así que, bueno, es todo lo que podemos decir de Yumein Sedembal, nacido en 1916 y fallecido curiosamente en 1991,
podría decirse que su vida terminó junto con la del régimen del que formó parte durante décadas. El que sigue también un exponente eh, de líder burocrático o en realidad es una figura difícil de categorizar porque Pham Van Dong, nacido en 1906 y fallecido en el año 2000, o sea, tuvo una larga, larguísima vida, fue dirigente de la República Democrática de Vietnam primero, digamos, de Vietnam del Norte, posteriormente de la ya unificada Vietnam, y por supuesto dirigente destacado del Partido Comunista de Vietnam. ¿Por qué decimos que es difícil categorizarlo? Porque Pham Van Dong eh, fue parte activa de todos los procesos de lucha de Vietnam durante el siglo XX y que dieron a luz a la Vietnam actual. O sea, en 1926 asistió a un curso de entrenamiento dirigido por Ho Chi Minh en China. Luego fue admitido en la Asociación Juvenil Revolucionaria de Vietnam, que fue la predecesora del Partido Comunista de Vietnam. O sea, él fue parte de la dirigencia fundadora del comunismo vietnamita y fue parte activa de, de todo lo que fue el proceso de liberación y revolucionario de Vietnam. En ese sentido, sería injusto considerarlo un líder burocrático, en la línea de los dirigentes burocráticos que solamente hicieron carrera. El gran problema que tuvo Pham Van Dong es que fue opacado por figuras que fueron muchísimo más centrales y que tuvieron mucho más poder de decisión y que mayor carisma, como Ho Chi Minh, ¿no? El líder espiritual del comunismo vietnamita, Bon Chen Giap, el líder militar, y Le Duan, que fue el gran dirigente partidario, digamos, la cabeza política de, del régimen comunista en Vietnam. Sin embargo, se le reconoce como un dirigente moderado que trató de mantener una posición neutral en los distintos conflictos que hubo dentro del partido, particularmente luego de la unificación de Vietnam en 1975. Esta vocación moderada y mediadora, que siempre buscaba el equilibrio, fue lo que le permitió tener una prolongadísima permanencia en los cargos más altos de la política de su país. Fue primer ministro de Vietnam del Norte entre el 55 y el 76, y luego fue primer ministro de Vietnam unificada desde el 76 al 87, para luego retirarse y convertirse en una figura más de consulta. En este sentido es como que la clave de su permanencia fue su gran habilidad para como negociador y como el que favorecía el acercamiento de las partes en alguna disputa. Ahora, una de las figuras más polémicas, también uno de los peores de la lista fácil, eh, pero también uno de los más extraños, más excéntricos y que quizás más puedan entretenernos en la descripción, Nicolae Ceausescu, nacido en 1918 y fallecido, ejecutado en 1989. Fue durante décadas el máximo dirigente de la República Socialista de Rumania y del Partido Comunista Rumano. Su encumbramiento como líder se dio a raíz de su posición crítica hacia la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Durante su primera década de gobierno, su política estuvo marcada por la apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, manteniendo una política externa de relativa independencia con respecto a la Unión Soviética. En este sentido, su interpretación del comunismo era una interpretación en clave muy local, muy nacionalista, de independencia con respecto al- a la verticalidad de la conducción soviética del socialismo a nivel mundial, y esto en un principio le generó mucho prestigio entre los rumanos. Ahora, en su segunda década de gobierno, el régimen se volvió cada vez más brutal y represivo, instauró un excéntrico culto a la personalidad,
un exacerbado nacionalismo y un creciente deterioro de las relaciones internacionales. O sea, Rumania se convirtió en un país cada vez más aislado, más represivo, más extraño. Eh, Además, a fines de la década del 70, la economía rumana comenzó un proceso de deterioro muy acelerado que Ceausescu empeoró con políticas autárquicas para las cuales el país carecía de recursos, con un creciente aislamiento internacional que le impedía recibir asistencia y con apelaciones constantes al sacrificio de un pueblo que ya estaba agotado de las insuficiencias. Bueno, el descontento popular fue contenido con un recrudecimiento del autoritarismo, la represión y la propaganda, donde se haría muy célebre su política, la Securitate, eh, una propaganda desgastante cada vez más ridícula. Con la crisis del bloque socialista a fines de los 80, en diciembre del 89, para ser más exacto, más o menos en la Navidad del 89, Ceausescu fue derrotado tras una sublevación popular originada en una manifestación de apoyo que convocó el gobierno y que terminó desbordada por una multitud indignada. Todo esto, si ustedes lo quieren ver, está en YouTube. Hay varios videos en YouTube donde se ve lo que en su momento fue la televisación digamos, del canal estatal rumano de esa marcha, donde ustedes pueden más o menos escuchar qué fue lo que iba pasando en el fondo, donde se fue desbordando la manifestación y había gritos, y cómo Ceausescu interrumpe su discurso bastante desconcertado porque él estaba acostumbrado a que la situación siempre estuviera bajo control. Pero mírenlo porque es bastante impactante. Bueno, capturado cuando intentaba huir del país junto con su esposa Elena, ambos fueron juzgados por un tribunal militar bajo los cargos de genocidio, subversión del Estado mediante acción armada contra el pueblo, destrucción de la economía y del patrimonio nacional y desfalco. Finalmente, ambos fueron ejecutados en forma sumaria. En la actualidad, tanto el juicio como la ejecución son motivo de debate en Rumania. Digamos, fueron televisados, o sea, ustedes también pueden ver las imágenes bueno, cuando los declaran culpables, los sacan a un patio externo, a un patio del edificio donde fueron juzgados y los ametrallaron a los dos y después mostraron los cuerpos acribillados de ambos como, miren, están muertos. Eh, Digamos, las circunstancias del derrocamiento de Ceausescu, al igual que su enjuiciamiento, son motivo de debate en Rumania hasta el día de hoy. Esto lo pueden ver en películas como, por ejemplo, Bucarest, la película Bucarest, es una película corta donde está muy bien, eh, me parece de manera bastante acertada planteada la discusión, cosa que no es tan frecuente. Sobre todo en una nación que hasta el día de hoy tiene un recuerdo muy negativo digamos, de lo que fue el régimen socialista. Sin embargo, bueno, una de las cosas más interesantes del caso de Ceausescu, y ustedes lo pueden ver en un documental que también está en YouTube, que se llama Ceausescu, el rey del socialismo, y que tiene momentos, es medio tragicómico, porque tiene momentos muy graciosos, pero también al mismo tiempo uno piensa en lo que le estaba pasando a los rumanos por debajo de esa capa delirante que fue en los últimos años del régimen de Ceausescu, y la verdad que es un poco trágico y un poco comedia. Pero lo más extraño del régimen de Ceausescu fue el desbordado culto a la personalidad que instauró. En la década del 70 comenzó esto, en mediados de los 70, ¿no? Comienza un proceso de identificación de Ceausescu con Rumania, con la nación, ¿no? Como una especie de padre de la nación. Tanto en los medios de comunicación como en las declaraciones de otros dirigentes partidarios. Digamos, la leyenda cuenta, el punto de partida de este proceso fue una visita. Ceausescu viajó mucho, estuvo en Argentina también en los años 70, fue recibido por Perón, eh, por Perón o Isabel. No, creo que fue Isabel. Me parece que Perón ya estaba muerto, pero ahora no me acuerdo bien. Pero vino a Argentina con su esposa. El comienzo, o la inspiración para esto habría sido su visita a China y Corea del Norte en los años 70, donde él se mostró muy impresionado con lo que era el culto a la personalidad que en esos países había a Mao Zedong y a Kim Il-sung, los grandes líderes fundadores de estas naciones, de estas
revoluciones socialistas del Extremo Oriente. Así como el concepto de revolución cultural, que en el momento en que él visitó China todavía, digamos, estaba en declinación, pero todavía se mantenía fuerte, firme. Eh, bueno, ¿cómo fue el proceso particular en Rumania? Bueno, Ceausescu comenzó lógicamente a acumular cargos, y junto con los cargos, nombramientos honoríficos. Las escuelas, por supuesto, lo que siguió fue la bajada de línea a través de la educación, ¿no? En las escuelas se aprendían poemas y canciones en las que se elogiaba al partido, al líder y a la nación. En los medios de comunicación era retratado como un genio teórico y un líder cuyo pensamiento era fuente de todos los logros nacionales. Sus obras completas fueron publicadas y reeditadas constantemente, independientemente de su calidad, que por supuesto era nula, eh, traducida a varios idiomas. Su esposa Elena fue retratada como la madre de la nación. Se hacía referencia a la época de oro de Ceausescu. Y las referencias al líder incluían una cantidad de fórmulas realmente delirantes, como garante del progreso e independencia de la nación, se la leo. Arquitecto visionario del futuro de la nación, aunque la más oficial era conducator, o sea, el conductor. Esto en realidad venía de la tradición política rumana, esto es presocialista. Digamos. Muchos líderes rumanos se habían atribuido el título de conductor nacional, esto es bien rumano. El régimen sostenía un ejército de escritores que lo adjetivaban de las maneras más increíbles: cuerpo celeste, demiurgo, dios secular, príncipe encantador, milagro, estrella de la mañana, gran navegante, sol rumano, titán, visionario. Yo no me quiero imaginar la calidad de las producciones literarias con loas al líder. En la década del 80, en el día de su cumpleaños, se publicaban volúmenes anuales de elogios por parte de los intelectuales rumanos, como digamos, libros de homenaje donde hacían semblanzas y panegíricos de él, eh, con poesías, semblanzas, canciones. La mayoría de sus fotos lo mostraban congelado en la misma edad. Hay que aclarar además que Ceausescu era un tipo feo, no era bien parecido. Y por supuesto, él impuso que siempre se lo retratara con el mismo perfil y con una edad determinada, más allá del paso del tiempo. La televisión estatal tenía órdenes estrictas de representar a él y a su esposa de la mejor manera posible, disimulando, por ejemplo, que era bajito, baja estatura. Le ponían banquitos, cosas para que se subiera. Pero bueno, vamos a ver algunos de otros títulos, bueno, ¿cuáles de estos nombramientos honoríficos que tuvo Ceausescu? Eminente revolucionario y enardecido patriota, genio de los Cárpatos, roble de Cornicesti, creo que es el lugar donde nació, campeón de la paz, hijo más querido del pueblo, gran abanderado, brillante conductor del partido y del país, personalidad excepcional del mundo contemporáneo, héroe del trabajo socialista, gran héroe de la paz, el entendimiento y la colaboración de todas las naciones del mundo. En tanto, su esposa Elena, generalmente lo que se resaltaba era su carácter de profesional y académica, que no tenía, porque hasta en el día de hoy se cuestiona incluso que alguna vez se haya graduado de algo, pero a ella lo que le gustaba era mostrarse como una científica prestigiosa. Entonces, por ejemplo, camarada académica, doctora ingeniera, política de importancia, científica de renombre mundial, científica sumamente preocupada del progreso de la ciencia rumana por la ciencia en el mundo de hoy y el destino de la paz mundial. Que terminaron muy mal los Ceausescu y hoy son bastante mal recordados, aunque las recurrentes crisis y la versión salvaje del capitalismo que experimentó Rumania hace que todavía haya un núcleo duro de seguidores que reivindican la figura de Ceausescu, cosa que la verdad es bastante difícil, bastante difícil. Ahora vamos con una especie de tanda de
los líderes burocráticos, ¿no? Vienen varios. El primero, János Kadar, nacido en 1912 y fallecido en 1989, fue uno de los principales, si no el principal dirigente de la República Popular de Hungría y del Partido Socialista Obrero Húngaro. Fue Kadar fue un dirigente de carrera, ¿no? Cuyos ascensos a los primeros planos de la política fueron posibles por la oportunidad generada gracias al avance soviético a fines de la Segunda Guerra Imperialista Mundial. Inicialmente fue funcionario del gobierno del primer líder destacado del comunismo húngaro, Mátyás Rákosi, eh, eh, y Kadar fue víctima también de la política ultra-estalinista que tuvo Rákosi, eh, que consistió en una fuerte depuración de militantes no formados en el exilio soviético. Incluso Kadar terminó preso, o sea, no solo cayó en desgracia, sino que fue preso. Acá hubo un tema que en el caso particular de Hungría, no fue solo Hungría, pero que eh, había una separación, hubo una separación considerable que después se convirtió en una fuerte interna entre el partido local, el partido de la resistencia y el partido en el exilio, que el exilio, por supuesto, era la Unión Soviética. El partido en el exilio es un partido que se formó bajo una línea estalinista ortodoxa, pero además con un conocimiento muy superficial de lo que pasaba en, digamos, en Hungría, o sea, en el país de origen. En cambio, el partido local, el partido de la resistencia, los que se habían quedado, tenían un conocimiento mucho mayor de la realidad nacional, pero además también eh, para la resistencia habían hecho un montón de alianzas y tenían una postura mucho más heterodoxa y flexible, más frentista. Y esto se notó mucho cuando hubo que iniciar la construcción de la, digamos, la reconstrucción de posguerra y la nueva sociedad, la formación de la nueva sociedad. Empezó a haber internas. Y en un principio, por el respaldo soviético, los estalinistas duros tuvieron la primacía, los conflictos que esto generó, sobre todo con la población, le fueron abriendo la puerta a los sectores más negociadores, más moderados, más, digamos, más abiertos, como aquellos a los que pertenecía Kadar, y que fueron lo que posteriormente le permitieron, con el respaldo de la Unión Soviética posterior a Stalin, poder mantenerse en el poder durante muchos años. Tras la muerte de Stalin y el inicio de la desestalinización en la Unión Soviética, de hecho, Rákosi cayó en desgracia y no volvió más. Kadar fue liberado y rehabilitado, eh, y posteriormente a lo que fue la represión del 56, o sea, de la represión de la Revolución Húngara del 56, eh, digamos, consolidó su ascenso al poder. Un dirigente de gran habilidad, poco amigo de las posiciones extremas, es decir, un moderado, mantuvo el control del partido sin concentrar todo el poder en su persona, era más de delegar, preservaba el modelo socialista, pero con recurrentes reformas para adaptarlo a las particularidades de Hungría. Esto se notó mucho en la agricultura, donde hubo más lugar para la iniciativa privada. Eh, Era leal a la Unión Soviética, pero tuvo relaciones fluidas con el occidente capitalista. Frente al declive del bloque socialista, digamos, sobre todo el bloque socialista del este, a fines de los 80, Kadar se inclinó por no utilizar la represión y tratar de reconstruir la alternativa socialista en un nuevo marco democrático liberal. Una estrategia muy inteligente. Bueno, falleció antes de poder formar parte de eso, si es que sentía deseos de hacerlo. Ya estaba muy, muy mayor. Esto, sin embargo, con el tiempo ha llevado a una revalorización de su figura como un gran líder político nacional en el siglo XX que preservó a Hungría, que, digamos, que logró preservar a Hungría después de lo que fue la represión del 56, de lo peor, de lo peor que podía tener eh, el régimen, un régimen comunista de tipo soviético, como estaba sucediendo, por ejemplo, Rumania, o eh, en Rumania, en Albania y demás, eh, y manteniendo una posición de autonomía para la nación. Eh,
Así que se podría decir que se puede hacer una valoración positiva del caso de Kader. Bueno, acá este caso es como la quintesencia del burócrata Todor Shivkov, nacido en 1911 y fallecido en 1998. Fue durante más tiempo, casi más tiempo que nadie, fue durante muchísimos años el máximo dirigente de la República Popular de Bulgaria y del Partido Comunista Búlgaro. O sea, su mandato es el más largo en un Estado socialista de Europa, solo superado por Enver Hoxha, que viene más adelante en esta lista. Eh, lo sorprendente es que es un líder prácticamente desconocido, digamos, ¿no? No, fuera de Bulgaria nadie se acuerda de él, es lógico, no se destacó mucho por nada, pero es el arquetipo del dirigente comunista de carrera. Quizás es quien mejor representa, dentro de las dos líneas que trazamos al principio en nuestra presentación de esta lista, al líder de carrera o líder burocrático. Desde una militancia juvenil en el partido fue escalando posiciones sin sobresalir por grandes acciones ni por su carisma personal, sino que por su disciplina, su oportunismo, un autoritarismo de baja intensidad y el alineamiento absoluto a las directivas de la Unión Soviética. En este sentido, el comunismo búlgaro fue el más leal a la Unión Soviética, el más prosoviético de todos. Su liderazgo se caracterizó por una celosa concentración del poder, casi obsesiva, digamos, tanto gubernamental como partidario. O sea, Chipkov acumuló todos los cargos, todos los cargos existentes que conferían algún tipo de poder e influencia y los preservó hasta las últimas consecuencias. Eh, Esto fue quizás su mayor debilidad. Evitaba cualquier disidencia no solo con el régimen, sino con su conducción personal. O sea, el principal factor para caer en desgracia en Bulgaria era tratar de oponerte a él. Eh, Ni siquiera al comunismo, a él. Esta intransigencia le terminó costando el poder a fines de los 80. Chivkov cayó en desgracia y fue desplazado antes incluso de que el comunismo se derrumbara en Bulgaria. Eh, a pesar de haber mostrado siempre bastante cintura, bastante habilidad para introducir pequeños cambios para que nada cambie, eh, cuando alguna coyuntura crítica en el bloque del este le sugería hacerlo, la década del 80 lo superó y también ya estaba con cada vez con facultades disminuidas y menos lucidez. Entonces, bueno, terminó quedando a un costado. En los 90 fue denunciado, por supuesto, trataron de meterlo preso y posteriormente, pero terminó muriendo en buena medida ignorado por los búlgaros a fines de los 90. Lo que viene ahora es muy especial porque es uno de quizás uno de los líderes socialistas mejor valorizados, en su momento incluso por Occidente, hasta el día de hoy. Y estamos hablando de Josip Broz, eh, más conocido por su título militar y apodo de procedencia mítica, Mariscal Tito, ¿no? Máximo líder de la República Socialista Federativa de Yugoslavia y de la Liga de los Comunistas Yugoslavos. Militante socialista y obrero desde su juventud, combatió en la Primera Guerra Imperialista Mundial en el ejército austrohúngaro, porque digamos, su zona, su lugar de nacimiento y de vida en su momento estaba bajo en ese momento el Imperio Austrohúngaro. Se sumó al partido bolchevique ruso. Después volvió al naciente reino de Yugoslavia de la primera posguerra. Comenzó a militar en el Partido Comunista Yugoslavo. Fue apresado, se tuvo que exiliar. Combatió en la Guerra Civil Española en el bando republicano como representante de la Tercera Internacional. De Tito tiene una vida de película. Fue un aventurero, verdaderamente. Con la invasión fascista de Yugoslavia, o sea, del fascismo italiano y el nazismo alemán conjunto, se convirtió en el líder de la resistencia, los llamados partisanos yugoslavos, y protagonizó uno de los pocos casos en los que la liberación de su nación
no fue obra de ejércitos externos, ya sea el ejército rojo o los aliados, sino que la liberación se dio gracias a la resistencia local, en buena medida por la resistencia local. La popularidad lograda por esta hazaña poco común le permitió alcanzar el poder en las elecciones de 1945 e iniciar el proceso de reconstrucción del país manteniendo su unidad, cosa bastante difícil teniendo en cuenta la composición multinacional y multiétnica de los Balcanes en general y de Yugoslavia en particular, y bajo un régimen socialista. A diferencia de casi todos los países de Europa del Este, Tito decidió apostar por una vía de construcción de socialismo totalmente independiente de la Unión Soviética, lo que le valió la hostilidad creciente de Stalin y la ruptura final con la Unión Soviética ya a principios de la década del 50. El modelo yugoslavo se caracterizaba por una política exterior neutral respecto al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una organización de la economía basada en la autogestión y las cooperativas, y un sistema de gobierno federal para contener la multinacionalidad propia de la región, cosa que, por lo menos mientras él estuvo vivo, fue bastante exitosa. Su modelo fue dentro de todo exitoso. Yugoslavia se convirtió en miembro fundador, además del movimiento de países no alineados. Tito fue uno de los fundadores del concepto de, eh, de tercer mundo de que existía una gran parte del mundo, de las naciones del mundo, que no querían estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, sino que querían seguir su propio camino. Eh, Después de su muerte, y esto da cuenta también de la magnitud de su liderazgo, Yugoslavia comenzó un proceso de acelerado deterioro tanto de su economía como de las relaciones entre los distintos grupos étnicos, fundamentalmente los croatas, los serbios y los bosnios. Sin su figura carismática y su conducción, eh, siendo él una especie de símbolo vivo de la unidad, resurgieron las tensiones reprimidas o adormecidas durante la segunda posguerra y finalmente eh, él murió en 1981 más o menos. En 1990 recrudecieron los conflictos dramáticamente hasta desembocar en el estallido de la famosa guerra civil que desintegró Yugoslavia en 1991 en adelante y dio lugar a espantosos procesos de limpieza étnica y delitos de lesa humanidad que fueron tapa de todos los diarios y revistas y cobertura fundamental de los noticieros durante la primera mitad de la década del 90 y podríamos extender un poco hasta fines de los 90, pero ya no como un conflicto interno, sino por otros motivos. Bueno, algunos, por supuesto que no todo en Tito son elogios, digamos, hubo muchos eh, hubo, tuvo críticas por parte de muchos investigadores que dicen que Tito tuvo un estilo de vida aristocrático, o sea, que no se privó de nada, que le gustaba el lujo, que favoreció el culto a su personalidad mediante la colocación de su nombre a muchas ciudades, plazas y calles. Otras críticas, me parece que vale la pena investigar más que esto, que en todo caso son tonterías, es su actuación en ese confuso momento de finales de de la Segunda Guerra Mundial y principios de la reconstrucción de posguerra, donde muchos lo acusan de haber desplegado una represión muy intensa contra opositores, tanto de extrema derecha nacionalista, como habían sido los Ustaša croatas y los Chetniks serbios, como de los militantes estalinistas del comunismo yugoslavo. Dicen que la represión que desató Tito durante un corto tiempo fue muy intensa, feroz, y que él después tapó todo. Puede ser, no lo sé. Me falta información al respecto. De todos modos, fue un líder destacado que hasta el día de hoy he visto de manera bastante positiva en, en lo que fue en la ex Yugoslavia, en la región de la ex Yugoslavia y en buena parte del mundo. Enver Hoxha, en 1908 y fallecido en 1985. Fue
el líder de hierro de la República Popular de Albania y del Partido del Trabajo de Albania, y protagonista de uno de los casos de, digamos, de aislamiento internacional más extraños que hubo en el siglo XX. Becado para estudiar en Francia en su juventud, su experiencia en la universidad, en las universidades francesas, lo llevaron a militar en organizaciones comunistas. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, fue uno de los fundadores del comunismo albanés y tiene en este sentido un paralelismo con Tito, que es que eh, se convirtió en el referente central de la resistencia local, los partisanos albaneses, y fue protagonista de la liberación de Albania, o sea, sin ayuda externa, en base a una resistencia exclusivamente local y basada en la guerra de guerrillas, quebró sobre todo a la ocupación que era fundamentalmente italiana de Albania. Ya en 1944, Albania ya estaba liberada antes de que terminara la guerra. Esto, por supuesto, lo encumbró como, reconstructor de la nación. Ahora, Hoxha después mostró todos los vicios de un típico liderazgo estalinista. De hecho, lo que caracterizó a Hoxha fue una lealtad eterna a Stalin y a la interpretación stalinista del marxismo y de la construcción del socialismo. Y eso lo llevó a sucesivas rupturas con todas las grandes potencias del mundo socialista que iban revisando esto. En su momento rompió primero con la Unión Soviética, cuando se dio la desestalinización posterior a la muerte de Stalin, y posteriormente, en la década del 70, rompió relaciones con China cuando muere Mao Zedong y comienza el viraje eh, liberal que convierte a China en lo que es actualmente. Él siempre generaba rupturas acusando a todos de traidores y revisionistas que abjuraban del socialismo, y que Albania era el único lugar puro, digamos, que mantenía digamos, los principios básicos del socialismo a nivel mundial. A partir de la década del 70, su régimen se caracterizó por un aislamiento internacional creciente y preocupante, cuyo complemento fue una paranoia con respecto a la posibilidad de que Albania fuera invadida por quien sea, ya sea por la Unión Soviética o por los países de Occidente. Y esto tuvo una manifestación muy, muy curiosa, que es la construcción de búnkers por toda la geografía del país. O sea, en la actualidad esos son lugares, algunos están abandonados, pero otros son lugares de visita para el turismo que va, el escaso turismo que hay en Alba, que se dirige a Albania, pero son como lugares turísticos. Estamos hablando de búnkers de hormigón, o sea, para como, digamos, o sea, perímetros de defensa a lo largo de todo el país, pensando en la posibilidad de un ataque. Búnker bajo tierra, todo. Es una cosa rarísima. Busquen fotos porque es muy extraño. Em, Otra de las curiosidades del caso albanés es la activa promoción del ateísmo por parte del Estado. Se no era simplemente separación de la Iglesia y del Estado lo que llevó adelante el comunismo albanés. Hoxha estaba convencido de que había que promover activamente que la gente dejara de creer en Dios. En este sentido es como que no se llevó muy bien con la libertad de cultos, y llegó a declarar en un momento determinado a Albania país libre de religión, asegurando que ella ningún albanés que creía en ningún tipo de Dios. Esto hay que reconocer que algún efecto tuvo, porque hasta el día de hoy Albania es uno de los países a nivel mundial con mayor tasa de ateos reconocidos. Existe. O sea, algo quedó. Em, bueno, también, obviamente, Hoxha tenía, digamos, acompañó todo lo que es la política de intriga típica de los regímenes socialistas del siglo XX, y se hizo con una policía secreta muy represiva que era la Sigurimi. Después, otra particularidad es una política económica autárquica extrema, que no tenía nada que ver con las posibilidades reales de su país. Digamos, Albania es un país muy pequeño, muy montañoso, no tiene
agrícola suficiente como para poder abastecer a su propia población, o lo puede hacer con muchas limitaciones, y tiene muy pocos recursos naturales. O sea, no daba la situación como para apostar a la autarquía, pero él apostó igual, también en tren de aislarse de lo que entendía que eran los enemigos que lo rodeaban. Y bueno, esto convirtió a Albania en probablemente el país más pobre de lo que era el bloque del Este. Así que bueno, no hay mucho para, no hay mucho para reivindicar de Hoxha, la verdad que prácticamente nada, solamente su figura heroica durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después no, la verdad que no es muy de lo mejor, precisamente. Siguiente, Kim Il-sung, nacido en 1902 y fallecido en 1994. Líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, y secretario general del Partido del Trabajo de Corea, elegido a su muerte el presidente eterno de la República, lo que significó una de las tantas excentricidades que caracterizan a el régimen socialista de Corea del Norte, que es el cargo de presidente de Corea del Norte oficialmente no existe después de la muerte, dejó de existir después de la muerte de Kim Il-sung. Es como cuando, como no sé, retirar la camiseta número 10 cuando se retira un jugador que fue referente de una época en un equipo de fútbol. Bueno, en Corea pasó lo mismo, pero con el cargo de presidente. Cuando se muere Kim Il-sung, se elimina el cargo, se suprime, no es que se suprime, lo consideran presidente eterno, post-mortem. No importa que te hayas muerto, vas a seguir ser presidente por siempre. Y entonces, bueno, ya no hay presidente en Corea. Digamos, el líder de Corea del Norte eh, inventa otro tipo de cargo para cimentar su poder. Eh, la fecha de su nacimiento y su muerte son días de conmemoración para la nación, como si fuera acá el 9 de julio, acá en Argentina. Formó parte de guerrillas antijaponesas en el norte de China. En este sentido, tiene una trayectoria muy parecida a la de algunos líderes de la segunda, digamos, comunistas surgidos a raíz de de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, como fue Hoxha o el Mariscal Tito. Llegó a militar en una guerrilla liderada por el Partido Comunista de China, o sea, el de Mao. Tuvo un periodo de entrenamiento en la Unión Soviética, tras el cual volvió a Corea poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la mano del Ejército Rojo. Fue parte como de las divisiones coreanas que en el exilio que acompañaba al Ejército Rojo cuando avanzó sobre Manchuria y posteriormente hasta Corea del Norte en los últimos meses de la guerra. Con apoyo de los soviéticos, terminó hegemonizando el comunismo coreano desde la zona norte de la península, donde en 1948 fundó la República de Corea del Norte. En 1950, ante las demoras por parte de Corea del Sur y de sus aliados occidentales por convocar a elecciones para unificar la península, decidió lanzar la ofensiva de reunificación que dio comienzo a la llamada Guerra de Corea, que se extendió de 1950 al 53. Kim, digamos, la guerra, por supuesto, no tuvo una conclusión favorable a ninguno de los dos bandos en disputa, quedaron, digamos, en una especie de empate. Señalamos acá que la guerra de Corea oficialmente no terminó nunca. Lo que se firmó en 1953 fue un armisticio, como eh, una detención de las hostilidades, una especie de tregua, pero que no dio lugar nunca a un tratado de paz. O sea, la guerra de Corea nunca terminó. Formalmente no terminó nunca. Por eso hay una zona desmilitarizada en el paralelo, creo que es el paralelo 38. Eh, y bueno, digamos, prácticamente no hubo ganancias territoriales para nadie. Se quedaron igual que como estaban antes. Eh, la guerra de Corea fue uno de los conflictos más representativos del inicio de la Guerra Fría. Kim desarrolló una ideología de síntesis entre el igualitarismo socialista, el verticalismo tradicional coreano, el culto a la personalidad y un nacionalismo autárquico bajo el nombre de Juche o Yuche, que significa autoconfianza. Totalmente aislado
y con crecientes dificultades económicas a partir de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el régimen de Corea del Norte sobrevivió fortaleciendo la dependencia con China, que sería a partir de entonces su principal sostén, impulsando una carrera armamentística con eje en el desarrollo de tecnología nuclear. Eh, y utilizando esto como herramienta para obtener ayuda económica y sobre todo energética y alimentaria. Tengamos en cuenta, Corea del Norte es un país que tiene muy pocos recursos, es un área muy montañosa, con pocas superficie cultivable y muchos problemas, digamos, tiene una gran riqueza mineral, pero tiene eh, poca riqueza agrícola y tiene muy pocos recursos, con lo cual tiene problemas de abastecimiento energético y, por supuesto, de tecnología, y tiene también muchos problemas de, por supuesto, alimentarios. Esto ha llevado a Corea, de manera cíclica, cuando recrudecen estas situaciones, a generar un gesto que sirva de presión a la comunidad internacional para que le aprueben ayudas alimentarias, económicas y energéticas. Eh, Esto más la alianza con China es lo que sostiene en buena medida al socialismo norcoreano, que ya no sé hasta cuánto queda de socialismo a esta altura, es un debate. Fue sucedido a su muerte por su hijo Kim Jong-il, estableciéndose así la primera dinastía gobernante en un régimen socialista en toda la historia de la humanidad. La profundización de su estilo de gobierno por parte de sus descendientes y el sorprendente hermetismo que mantiene el país hasta el día de hoy lo hizo receptor, por supuesto, de todo tipo de sátiras y críticas por parte de Occidente, sin que pueda asegurarse totalmente eh, hasta qué punto son ciertas. Se habla mucho de Corea del Norte, pero pocos de los que hablan de Corea del Norte estuvieron en Corea del Norte. En buena medida porque también Corea del Norte prácticamente no deja entrar a nadie. Cuando te deja entrar asignándote guías que son gente del partido y además te asignan un recorrido del que no te puedes salir. O sea, el régimen también hace lo suyo para que todas estas especulaciones tengan, eh, eh, tengan un viso de autenticidad. Digamos, bueno, si vos no me mostrás otra cosa, obviamente, sobre todo en Occidente, todos van a optar por creer en eso. Actualmente, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, es el nieto de este Kim, que asumió hace pocos años con el fallecimiento de Kim Jong-il. Así que bueno, Corea del Norte siempre resurge cada tanto en los medios y genera debates. Lo que pasa es que bueno, los debates casi nunca son serios y siempre giran alrededor de las supuestas excentricidades y excesos de este régimen que más que socialista parece uno de los regímenes imperiales de la Edad Media moderna de Asia, o un típico despotismo, el llamado despotismo oriental, ¿no? Mal, el despotismo oriental construido en buena medida por Occidente, para calificar a todo lo que viniera de Oriente. El último, el número uno, el que más tiempo estuvo en el poder. Una figura similar a la de el mariscal Tito en cuanto a, bueno, heroicidad, carisma, valoración positiva, también polémica, Fidel Castro, nacido en 1926 y fallecido hace poco, en el 2016. Eh, una de las grandes cabezas junto a Ernesto Guevara y a Camilo Cienfuegos de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana y, por supuesto, eterno líder de la República de Cuba y del Partido Comunista de Cuba. Se inició en la vida pública como un político opositor a, en ese momento, la dictadura de Fulgencio Batista, y destacó especialmente tras el frustrado asalto al cuartel de Moncada en 1953, como consecuencia del cual él fue enjuiciado públicamente y condenado a prisión. Eh, Ahora, en ese juicio, Fidel Castro tuvo como la primera de las intervenciones que lo harían famoso y que lo mostrarían como un, un dirigente con gran personalidad y con gran capacidad para dar vuelta a su adversario, el argumento de su adversario. En su juicio,
se destacó por su alegato final, más tarde conocido, publicado y republicado como La historia me absolverá, que se convirtió en un documento de divulgación para todos los cubanos, para toda la oposición cubana a la dictadura. Tras ser indultado, se exilió en México, donde planeó y organizó el retorno a la isla con un grupo armado, donde estaba el Che Guevara, el argentino Ernesto Guevara, en 1956. Llegó al poder tras encabezar la revolución que triunfó el 1 de enero del 59, derrocando a la dictadura. Después de una serie de expropiaciones a ciudadanos y empresas estadounidenses, empezó una escalada de conflicto con los Estados Unidos que desembocaron en el embargo económico contra Cuba y la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961. A partir de entonces, Fidel, eh, que nunca había tenido militancia en ningún tipo de organización socialista, y que nunca había hecho referencias a un programa socialista por parte del proceso revolucionario que estaba llevando adelante, y cuya organización de origen, el movimiento 26 de julio, era fundamentalmente una agrupación, digamos, una agrupación política con un programa digamos, de democratización y economía nacionalista, eh, decidió adoptar el marxismo, aliarse con la Unión Soviética y establecer el primer Estado socialista de América. Podría decirse que, más allá de las mayores o menores simpatías que podía tener Fidel Castro con en ese momento ya bloque socialista y la Unión Soviética sobre todo, cosa que ahora nunca va a dejar de estar en el terreno de la especulación, independientemente de lo que él pensara antes, la creciente hostilidad por parte de los Estados Unidos y podríamos decir la increíble torpeza y mal manejo que tuvo Estados Unidos, el caso cubano, terminaron acercándolo a la alternativa obvia para poder subsistir, que era la Unión Soviética y la incorporación al bloque socialista, cosa que hizo. A partir de ahí, Fidel infundió al proceso de transformación revolucionaria una épica basada en la voluntad, la audacia y la pasión, muy representado por su personalidad y la de su célebre compañero, el Che Guevara. La estrategia de lucha revolucionaria cubana, el llamado foquismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, un grupo de revolucionarios entrenados y convencidos, digamos, instalan una célula de combate en una zona muy desfavorecida, en un contexto de crisis, bajo un régimen ilegítimo, bueno, puede generar una especie como de polo de expansión de la idea revolucionaria y la construcción de un ejército paralelo que finalmente termina llevando a la toma del poder. Bueno, este modelo, el llamado foquismo, se convirtió en uno de los modelos más influyentes para los movimientos de izquierda en América Latina en las décadas del 60 y del 70. Fidel Castro fue sin lugar a dudas el gran orador y referente de esta vía, el socialismo en América Latina. La fortaleza simbólica de la Revolución cubana y la potencia del liderazgo de Fidel le permitió al régimen sobrevivir incluso a la desintegración del bloque socialista a principios de los 90, cuando Cuba tuvo que entrar en el llamado periodo especial, periodo lleno de carencias y con, por supuesto, un redoblado acoso por parte de los Estados Unidos, que vio en ese momento la gran oportunidad de sacarse de encima a ese régimen socialista, siempre firme, siempre resistente y siempre terco, a tan pocos kilómetros del tío Sam. No lo lograron. Y Cuba todavía, más allá de las reformas que se llevaron adelante y del fallecimiento de Fidel Castro, sigue siendo un régimen que se proclama como socialista y antiimperialista. Bueno, con esto hemos terminado. Así que, bueno, espero nos reencontramos próximamente para un nuevo video, ya sea una lista como esta, una recomendación de libros, análisis de procesos históricos, lo que ustedes